En este video lo que vamos a explicar, vamos a dar solución a la guía 1 de Swing, ¿ya? Para esto sí, el primer ejercicio, la mayoría trabajó en el primer ejercicio, por lo tanto, eh, más adelante viene un ejercicio muy parecido, entonces no vamos a dar la solución del primer ejercicio por ser relativamente sencillo, ¿ya? Vamos a dar solución del ejercicio número 2, ¿ya? Este ejercicio principalmente está relacionado con el manejo de string, ¿ya? Por lo tanto, nos piden que escribamos una palabra y la idea es que podamos mostrar en este label que está acá al revés, que digamos si la palabra es palíndromo o no, cuántas letras tiene la palabra y cuántas vocales tiene. Por lo tanto, si lo miramos desde ese punto de vista, vamos a, vamos a definir, ¿cierto?, que esta ventana debería tener tres labels, uno que está acá, este que está acá y este que está acá, un text field y cuatro botones. Entonces vamos a proceder a dar solución a la guía número 1. Entonces voy a crear un proyecto. Se va a llamar, le voy a poner solución guía 1. Y vamos a crear nuestro package cl.guía, le podemos llamar. ¿Ya? Acá, nuevo package. Le voy a poner ejercicio 2 mejor. ¿Ya? Ahí, ejercicio 2. Y vamos a crear nuestro JFrame llamado ventana. Lo más sencillo del ejercicio es dibujar, ¿cierto? Es decir, acá, si nosotros revisamos nuestro formulario, simplemente tenemos que arrastrar los elementos necesarios para poder trabajar, ¿cierto? Por lo tanto, acá vamos a arrastrar nuestro label, ¿cierto?, que va a corresponder al título, otro label que va a corresponder a la palabra y un label acá que va a tener un resultado. Habíamos dicho que íbamos a tener cuatro botones, ¿cierto? Ahí, tres, nos va a faltar un espacio acá, agrandamos un poco más la ventana. Cuatro botones. Este label lo podemos dejar que abarque todo, ahí, porque vamos a escribir acá una respuesta, ¿ya? Y faltaría el text field, que estaría acá, ¿cierto? Acá. Entonces, recordar que el text field nosotros lo podemos visualizar, perdón, todos los controles que hemos arrastrado los podemos visualizar desde acá y podemos configurar los botones tanto de aquí como de acá, ¿ya? Por lo tanto, vamos ahora a definir, vamos a definir, vamos a definir los nombres de cada uno. Por ejemplo, el de acá se llama ejercicios string. Entonces acá el label nosotros podemos editar el texto directamente con doble clic. Solamente el label, los demás controles es necesario botón derecho, edit text. ¿Ya? En este caso yo le voy a hacer doble clic a los labels, fíjense ahí. Si yo le hago doble clic a este o a los botones, voy a ir al evento. ¿Ya? Ojo con eso. Por lo tanto, los labels yo puedo doble clic y editar el texto. Por ejemplo, le vamos a poner ejercicios string. ¿Ya? De esa forma, y lo dejamos ahí. ¿Ya? Doble clic a este label, le vamos a llamar palabra, ¿cierto? Y este de acá le vamos a llamar resultado. Dos puntos. Ahí. Este de acá, ¿cierto? Editamos el texto, lo borramos, editamos el texto de este, era al revés, ¿cierto? Editamos el texto de este, se llama palíndromo. Este de acá, editamos el texto, se va a llamar, no me acuerdo cómo se llama, vamos a ver, cantidad de letras, o le vamos a poner letras simplemente, y el otro se llama vocales. Letras, y este de acá se va a llamar vocales. ¿Ya? Listo. Faltaría ahora los nombres de variables. Por lo tanto, recuerden que los text fields comienzan con txt, palabra. Los botones, ¿cierto?, comienzan con bt, revés.
comienza este con BT palíndromo, y este de acá comienza con BT letras, y el siguiente, ¿cierto? BT vocales. Este de acá es necesario que tenga un nombre, porque nosotros vamos acá a escribir un resultado. Por lo tanto, eh, vamos a cambiar el nombre de la variable, le vamos a poner lb de label, ¿ya? Lb resultado. Ok, de esa forma. ¿Ya? Entonces, ahí ya está listo el formulario. Nosotros recuerden que podemos acá colocarlo en negrita si queremos el fuente, ¿cierto? Del label, tiene que estar pinchado el label, ¿cierto? De tamaño 12 nomás, ahí lo dejamos así, ¿vale? Ya. Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Programar cada botón. Todos se hacen los botones, todo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si quisiéramos calcular el revés del número, entonces aquí tenemos que recordar cómo se manejan los strings. Principalmente lo que ustedes tienen que hacer acá es revisar el apunte de manejo de string que está en la unidad 1, ¿ya? Porque es muy importante que se sepan esos métodos, ¿ya? Los métodos de la clase string. Entonces, esto es netamente manejo de string. Entonces, doble clic a este botón, ¿ya? Doble clic a este botón y estamos en el botón del revés, ¿ya? Voy a borrar este comentario de aquí, ¿ya? Así, este de acá también. Y este código que está acá lo pueden bajar para que no se enreden, ¿ya? Ahí, porque lo que le importa a ustedes es esta parte solamente, ¿ya? Recuerden que podemos centrar la ventana con set location relative de esa forma, ¿cierto? Y así. De esa manera nosotros centramos la pantalla. En este botón revés, nosotros lo que tendríamos que hacer es primero es poder capturar, ¿ya? Poder capturar el texto que se ingresó, ¿ya? Por ejemplo, lo que nosotros necesitamos es capturar el texto, ¿ya? Bueno, le vamos a poner texto. Todo lo que, recuerden, todo lo que nosotros rescatamos de un text field es string. Por lo tanto, este es el primer paso que ustedes debieran hacer. Los que están un poquito más avanzados simplemente trabajan capturando el texto directamente, ¿ya? Pero yo lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? TXT control espacio automáticamente me va a autocompletar el TXT palabra, que es el control del text field, punto getText, de esa forma. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Estamos guardando en texto, yo lo voy a ejecutar, ¿ya? Le voy a poner que sí. Lo que estamos haciendo acá es guardando en la variable texto la palabra que yo voy a ingresar en este sector, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco acá, no sé, pues, hola, ¿cierto? Lo que estamos haciendo, si yo pincho en el revés, ese hola se va a guardar en texto, ¿vale? Eso es todo. Posteriormente a eso, lo que hay que validar es que qué pasa si el texto está vacío, ¿ya? Entonces, si el texto está vacío, la idea es que no haga nada, o la idea es que mandemos un mensaje con un JOption panel, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos validar si ese texto está vacío, ¿ya? Por ejemplo, con un if. Tabulamos, ¿cierto? Si el texto, punto, está vacío, entonces podríamos generar un JOption panel, ¿vale? JOPT, ¿ya? JOption panel. O mejor dicho, mejor vamos a escribir en el label resultado, mejor para no desplegar una ventana, ¿ya? En el lb resultado, punto setText, ¿cierto? Con comillas le vamos a dar una respuesta, respuesta, dos puntos, ¿cierto? Falta, o vamos a ponerle aquí, ingresa la palabra, ¿vale? Ahí. De esa forma, por ejemplo, ahora, si yo, estamos en el botón revés, recuerden, si nosotros lo ejecutamos, y ahora yo pincho en revés, ¿cierto? Ah, bueno, era resultado la palabra, entonces lo cambiamos. Al revés, ahí nos dice respuesta, ingresa la palabra, ¿vale? Y podemos recuperar el foco. Recuerden que el foco es cuando nosotros queremos que en el text field quede pestañeando así, ¿cierto? Por lo tanto, acá hacemos un request focus. ¿De quién? Del text field, del txt. Recuerden que el request focus lo podemos hacer para el txt. txt palabra punto request focus. Recuerden que todas estas definiciones las voy a ir nombrando rápidamente porque están los videos anteriores. Ya esa es su obligación de ver los videos. Si no se cumple la condición de arriba,
Si no se cumple que el texto está vacío, ¿cierto? Nosotros ahí recién empezamos a hacer el ejercicio. Recién acá empezamos a hacer el ejercicio. Ojo con eso, ¿ya? Perdón. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recorrer el string. Recuerden que el string, cuando uno trabaja con string, lo puede trabajar como un arreglo también. Entonces hay un método que se llama char_add, así, que recibe una posición que la revisamos en clase. Revísenlo en el PDF, ¿ya? Porque ese método, perdón, sí, ese método de la clase string me permite recorrer un string letra a letra, ¿ya? Y por posición, recuerden que los strings trabajan por posición, desde la posición 0 hasta la posición string.len, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos acá? Recorrer el string, ¿ya? Pero recorrer el string al revés, ¿vale? O sea, a partir de la última posición hasta la posición 0, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos un for de ese tipo, en donde nuestra variable i debiera partir del texto que yo rescaté, punto len, así, menos 1. Recuerden que siempre la última posición de un string o de un arreglo es len menos 1, ¿vale? Vamos a llegar hasta ahí mayor, ojo con eso, mayor que 0, mayor o igual a 0, ¿ya? Y con i menos menos. ¿Qué necesitamos acá? Además, string, ¿ya? Necesitamos un string s, ¿ya? Igual a vacío. ¿Para qué? Para ir guardando el nuevo string que yo voy a mostrar, que va a ser el string al revés, ¿ya? Por lo tanto, acá lo que nosotros deberíamos hacer es guardar en ese string, ¿ya? El texto punto char_add. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos sacando una letra de ese texto, ¿ya? Mediante la posición, que sería esa, ¿ya? Entonces, fuera del for, nosotros ¿qué tendríamos que hacer? Escribir lo siguiente, lb resultado punto setText. Recuerden que con setText nosotros modificamos un texto. Voy a aprovechar aquí de ponerle, en vez de respuesta, resultado, ahí, y haga lo mismo. Entonces, el resultado, ahí, el resultado lo concatenamos con S, que es mi nuevo string, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo ejecuto esto, ¿cierto? Si yo escribo hola, lo que va a hacer este texto, perdón, este código, es que voy a recorrer desde la i igual a la última posición, voy a ir juntando la a, después la l, la o y la h en s. Por lo tanto, si yo escribo al revés ahora, ¿cierto? Voy a poder ver el texto que se llama de esa forma. Si yo escribo, por ejemplo, Román, ¿cierto? Voy a poder ver eso, ¿vale? Entonces, si yo escribo cualquier cosa acá, ¿cierto? Y dejo los espacios vacíos, por ejemplo, me va a decir ingresa la palabra, ¿vale? Entonces, esa es la primera forma de trabajar. Ojo con el char_add, que es muy importante, ¿ya? El palíndromo. Un palíndromo, ¿qué es lo que es? Un palíndromo, por ejemplo, si yo escribo Salas, ¿cierto? Y yo coloco al revés, fíjense que al revés es Salas, por lo tanto Salas es un palíndromo, ¿ya? Entonces, la idea acá es que si yo pincho en palíndromo, la idea es que nosotros podamos decir es palíndromo. O si yo escribo hola, por ejemplo, que hola al revés es aló, ¿no? ¿Cierto? No es igual a la palabra inicial, no es palíndromo. Por lo tanto, el código que necesitamos es el mismo, ¿ya? Porque lo que tenemos que hacer entonces, si yo coloco Salas, ¿cierto? Yo voy a tener que calcular la palabra al revés, ya lo tenemos. Y al final, ¿qué tendríamos que hacer fuera del for? Tendríamos que preguntar con un if si el texto inicial, Salas, es igual a la S. Solamente eso, nada más, ¿ya? Y a partir de eso, si se cumple o no se cumple, mostramos si es palíndromo o no, ¿vale? Por lo tanto, este código va a ser muy similar al botón del palíndromo. Por lo tanto, vamos a ir a palíndromo, ¿ya? Y lo que vamos a hacer acá simplemente es copiar y pegar, nada más. Entonces copiamos todo este texto porque hace exactamente lo mismo, lo copiamos, lo pegamos, pero acá esto va a cambiar. Solamente eso, la validación es la misma, ¿cierto? Porque estamos usando el mismo TXT de palabra. Vamos a recorrer para tener el texto al revés y acá simplemente hacemos un if, ¿ya? En donde preguntamos si s punto
equals, les recomiendo acá equals ignore case, ya que no importa las mayúsculas y minúsculas, la idea es que veamos si es palíndromo o no, ¿ya? Lo comparamos con el texto, ¿ya? Si son iguales, entonces vamos a escribir en el lb resultado, vamos a escribir ahí con settext, ¿cierto? Vamos a escribir resultado, dos puntos, más, y acá vamos a poner, no más, sino que aquí resultado, dos puntos, palíndromo. Y si no, copiamos este mismo código y le ponemos acá, no es palíndromo. ¿Ok? Entonces, si lo ejecutamos ahora, entonces fíjense ahora que si yo escribo hola, al revés es eso, veo si es palíndromo, me dice que no es palíndromo. Si yo escribo Salas ahora, lo coloco al revés, es Salas. Y si coloco palíndromo, me dice que es palíndromo. ¿Vale? Listo. Entonces, como se pueden dar cuenta, es netamente manejo de string lo que estamos haciendo. Entonces, es muy importante saber para qué sirve cada variable. ¿Ya? La cantidad de letras, eso es muy simple, ¿cierto? La cantidad de letras de un string, ¿cómo lo calculamos? Con punto len, ¿cierto? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer acá es mostrar el punto len en el txt, sí, en el label resultado. Por lo tanto, vamos a ir al diseño, doble clic en letras, ahí sí. Y acá, ¿cierto? En este sector tenemos que hacer igualmente la misma validación. ¿Qué validación? Esto. O sea, tenemos que hacer siempre los mismos pasos. Hasta ahí, yo creo, ¿ya? O sea, tenemos que validar que el texto, o que haya un texto, ¿ya? En el txt palabra, ¿ya? Copiamos eso, porque esos son los mismos pasos. Todos los botones tienen que hacer los mismos pasos. Es decir, capturar el texto y después validar, ¿ya? Los que, ojo, insisto con esto, los que ya van más avanzados aquí simplemente le colocan txtpalabra.getText.isEmpty, ¿ya? Pero los que no, los que quieren ir pausadamente y tratar de ir entendiendo el código, lo pueden hacer como lo estoy haciendo acá en el video, ¿ya? Así, ¿vale? Entonces, ojo también, un detalle muy importante que me he dado cuenta en algunas personas, ¿cierto? En los cursos, ¿cierto? Me he dado cuenta que a algunos eh, les falta una llave, ¿cierto? Y después programan la llave acá, ¿ya? Por ejemplo, ahí, ¿ya? Ojo con eso, porque lo que tienes que fijarse en este método, que este método es un método que se genera automáticamente, por lo tanto, nosotros tenemos que saber que esta línea que está un poquito más oscura, ¿cierto? Que no es editable, yo no puedo editar esto, ¿cierto? Eh, esa llave que está acá debiera terminar en la llave que está acá, ¿ya? En la que está marcada también con un poco más oscuro. Por lo tanto, lo que haya fuera de esto no debería haber nada fuera o después de esta llave, ¿ya? Ojo con eso. Por lo tanto, esa llave que está ahí a veces se tiende a confundir y deberíamos cerrarla aquí. Ya, ojo con eso, cuando tienen problemas de llaves, fíjense en esos dos sectores que estén bien o correctamente cerrados, ¿ya? Simplemente acá lo que tenemos que hacer es mostrar el punto len. Lo podemos hacer de dos formas. Así, por ejemplo, tamaño igual a texto punto len, ¿cierto? Así. Y después con lb, o perdón, sí, lb resultado, punto settext, le ponemos aquí resultado, dos puntos, y aquí podemos colocar, por ejemplo, más tam, ¿cierto? O aquí le podemos poner resultado, tiene, por ejemplo, tantas letras, ¿vale? Ahí. Entonces, por ejemplo, de esa forma, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos ejecutarlo, ¿cierto? Ahí. Entonces, yo escribo Salas, al revés, palíndromo, letras. Tiene 5 letras, ¿vale? Entonces, bastante sencillo. Se puede hacer de esa forma o simplemente acá colocar directamente texto.len, ¿vale? O sea, va a funcionar de igual forma. Por ejemplo, si yo comento esto, ¿cierto? Y le coloco aquí texto.len, me debería funcionar de igual manera, ¿vale? Ustedes vayan viendo ahí la forma en como a ustedes les acomoda más la solución del texto, ¿ya? Entonces ya tenemos la cantidad de letras y ahora faltaría principalmente lo que es la cantidad de vocales, que fijémonos que nos piden el ejercicio. Me dice que
el botón cantidad de vocales escribe en el label la cantidad de vocales que tiene una palabra, ¿ya? O sea, ¿cómo sabemos si... Perdón. ¿Cómo sabemos si un texto tiene vocales o no? ¿Ya? Podemos recorrer, ¿cierto? Podemos recorrer con el char at, ¿cierto? La cantidad de el texto, ¿cierto? Y posteriormente con un contador ir contando las vocales, ¿ya? En este caso sería de la siguiente forma. Vocales. Ahí está, ¿vale? Entonces fíjense que va quedando el código bastante ordenado en ese sentido. Y insisto que esto de aquí, la idea es que quede bien abajo para que no se vayan enredando, nada más, ¿ya? Las validaciones son exactamente las mismas. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que capturar el texto, validar que los campos no estén vacíos, ¿cierto? Y el else. Ahí, ¿vale? Recuerden que pueden formatear el código o ordenar el código con format, ¿cierto? Ahí. Y ahí estaría. Perdón, y ahí estaría el ejercicio. Acá lo que hay que hacer principalmente para poder trabajar esto hay que analizar un poco lo que tenemos que hacer. Tenemos que recorrer el string letra a letra. Ya sabemos cómo recorrerlo, lo habíamos hecho por aquí, ¿cierto? Con esto. Pero acá lo podemos hacer de izquierda a derecha. Recuerden que en los dos ejercicios anteriores, ¿cierto? Vamos recorriendo el string, pero de derecha a izquierda. Porque partimos desde la última posición hasta la primera posición. Acá podemos hacer un for, ¿cierto? Desde i igual 0 hasta i menor que texto.len. Lo podemos hacer de esta forma, ¿ya? Texto.len. Ahí. Por lo tanto, acá, ¿cierto? Lo que necesitamos para poder trabajar acá es un contador, ¿ya? Por ejemplo, un int contador. Y un contador inicializado, recuerden que todos los contadores, o la mayoría de los contadores, se inicializan en 0, ¿ya? En este caso yo necesito inicializarlo en 0 obligatoriamente porque necesito contar. ¿Contar qué cosa? Las letras. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a usar el char at también, ¿ya? Por lo tanto, el char at, fíjense que aquí lo ocupamos directamente, ¿ya? Pero el char at, para que sepan, él devuelve un char, está en la especificación del PDF, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a hacer aquí nosotros, vamos a rescatar aquí la letra, o sea, vamos a partir recorriendo las letras. Hasta el momento, ¿qué es lo que va a hacer este for? Con el texto.chart@, ¿cierto? Sería ese. Hasta el momento, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos recorriendo el string. Por ejemplo, si yo escribo hola, voy a partir primero, la C va a valer H, después cuando vuelve arriba va a valer O, después cuando vuelve arriba va a valer L, y cuando vuelve arriba va a valer A. O sea, lo que va a valer C van a ser cada letra del texto, ¿ya? Ahora, ¿qué necesitamos preguntar acá? Si son vocales o no, ¿cierto? Por lo tanto, sí. ¿Ya? Entonces acá, ¿qué tendríamos que hacer? Si C es igual a una A, así, ¿ya? O C es igual, recuerden que los char trabajan con comillas simples, por lo tanto, ojo con ese detalle. Si es igual a E, ¿cierto? O C es igual a I, o C es igual a O, o C es igual a U, ¿cierto? Así. Si se cumple cualquiera de eso, ¿cierto? Cualquiera de esas 5 opciones se cumple, mi contador yo lo voy a incrementar. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ojo con este detalle, que si yo escribo una vocal en mayúscula no me la va a tomar, ¿ya? Entonces, ojo con ese detalle. O sea, tendríamos que hacer un if más grande preguntando por la letra A en mayúscula, la E en mayúscula, la I, la O y la U, ¿ya? Entonces en este caso yo lo voy a dejar de esta forma solamente, ¿ya? Ustedes vean la forma de cómo poder validar las vocales mayúsculas, ¿ya? En este mismo if, en el fondo, ¿ya? Terminó el for y el contador va a tener un resultado almacenado, que puede ser 0 o un valor, un elemento mayor a 0, ¿ya? Entonces acá tenemos que colocar lb resultado,
.sectext. Y le ponemos aquí resultado, dos puntos, y aquí le ponemos que tiene, y ahí le mostramos la cantidad, que sería el contador, ahí tenemos la cantidad de letras, más, comillas, un espacio, vocales. ¿Vale? Lo ejecutamos ahora y ya testeamos el ejercicio completo. Si coloco vocales, ingresa la palabra, letras lo mismo, todo lo mismo. Entonces ahora si coloco hola, al revés, aló, palíndromo no es palíndromo, letras tiene 4 y vocales tiene 2. ¿Vale? Entonces eso es en relación a, al ejercicio de la guía 1. ¿Ya? Por ejemplo, si yo escribo algo sin vocales, ¿cierto? Al revés, palíndromo, letras, vocales, tiene 0 vocales. ¿Vale? Espero que les sirva el manejo de string, trabajen en el manejo de string, revisen el PDF de string, los métodos de string, revisen la guía de string y traten de poder implementar algo muy parecido a lo que está en la guía en interfaz gráfica, ¿ya? Y eso, ya esa sería la solución de la guía de manejo de string, ¿ya? Principalmente la guía de swing, pero ustedes revisen también los ejercicios que, si no me equivoco, hay un proyecto solución también de string y dejo algunos propuestos de tarea. Por lo tanto, revisen eso, ¿ya? Lo dejamos hasta acá.